La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Dividiéndose en dos momentos, en la encarnación y en la reconciliación. En la encarnación, como dice en Filipenses 2, del versículo del 5 al 11, paso a leer, dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obteniendo de esto la muerte y muerte en la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Continúa el mensaje, el pastor Charles Stanley diciendo: Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien aún siendo Dios nació en el mundo y creció como un hombre para que pudiéramos convertirnos en hijo de Dios. Reconciliación: unir a un lado de la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Hasta ahí el mensaje. Dice también: el mundo cristiano una vez más está por celebrar la Navidad, algo que ha estado entre nosotros por cientos de años. La palabra Navidad significa nacimiento, la entrada de Jesucristo a nuestro mundo, aunque no es la fecha real del nacimiento, pero fue elegido por la iglesia. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, agradecidos infinitamente por que tú, Dios, mandaste a tu Hijo Jesús para que pues estuviera a habitar entre nosotros y diera muestras de su grandeza, Señor, al llevar a la cruz, Señor Dios, y poder ser nosotros ahora salvos. Padre bendito, te agradecemos infinitamente por este gesto tuyo, Dios, para con nosotros. Señor, estamos aquí reunidos también para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, honra a ti, Señor Dios. Bendito seas tú por siempre. Padre bendito, danos sabiduría, entendimiento. Bendice el mensaje que el hermano Fernando tiene para nosotros. Pero antes vamos a cantar con mucho gozo la canción que está programada para este día. Amén. Amén. Hermanos, pongámonos de pie para alabar a nuestro gran Rey. Todopoderoso, se merece toda la honra, la gloria y la reverencia que solo Él puede tenerla. Por el momento no tenemos los papelitos, pero es una canción conocida y el Señor conoce la disposición del corazón más que todo, ¿no? para alabarle con todas las ganas y el corazón. Amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios,
más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, doy gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre Tú eres digno y eres el único Dios, Padre, a quien debemos toda la honra, Señor bendito. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de alabarte, de exaltarte, de poner tu nombre en lo alto, Señor, y agradecerte porque tú existes y habitas en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor, y eres esa fuente de salvación que hemos tenido y el regalo maravilloso que nos has dado, como es la salvación. Gracias, mi Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera que por favor se pongan cómodos y me vean. Exactamente. Y me vean. Si no hay ningún problema, ya nos fortalecimos humanamente, ahora vamos a fortalecernos espiritualmente. Amén. Bajen un poquito la pantalla, por favor. Un poquito más. Gracias, mi amor. Bueno, como acabamos de alabar, dice gloria al Rey. Sí, hoy queremos dar, como todos los días, la gloria al Rey. Porque esta congregación, esta familia cristiana, se siente muy bendecida y muy complacida. Vamos por el revés. Complacida por tener la presencia por primera ocasión de la hermana Elizabeth
Bienvenida, mi hermana. Esta es la familia cristiana. Anhelamos de que vuelva siempre. Y como siempre lo sabemos recibir a los que llegan por primera ocasión, mis hermanos, con un así también hemos sido bendecidos porque la iglesia está surgiendo como el ave fénix y necesita de algunas cosas para ir implementando el sistema de alabanza y el sistema de darle luz a esta congregación. Y hemos sido bendecidos con un proyector dado por el hermano Estevita. El hermano Estevita dice que no le hagamos quedar mal. No está quedando mal. Claro. Siempre los cristianos debemos ser agradecidos por las ínfimas cosas que el Señor pone en nuestro campo. Y particularmente quiero agradecer a todas las mujercitas que ayudaron, colaboraron en arreglar, en preparar y en darnos el desayuno que hoy estuvimos compartiendo aquí en la familia cristiana. Muchas gracias a todos y para todos. Esas son las Navidades. Estamos en el domingo anterior a la Navidad. Y hoy quiero hablarles de la historia de la Navidad. Lo que es la Navidad para la humanidad y lo que es la Navidad para la cristiandad. ¿Sí? Oremos. Bendito Dios, gracias Señor por todas estas bendiciones. Ese es tu amor a tu remanente fiel, Padre amado. Cosas pequeñas, posiblemente insignificantes, pero para el verdadero cristiano son maravillosas. Hoy queremos hablar de la Navidad, lo que significa la Navidad. Y Señor, sé tú hablando y llegando a cada uno de los corazones. No con el afán de entristecer, mas sí con el afán de fortalecer y motivar a seguir haciendo de la Navidad una verdadera fiesta cristiana. Este tiempo dejamos en tus manos, Señor, y te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La Navidad para la humanidad es una celebración que se difunde a través de todos los medios de comunicación. Y con la última tecnología, vean, nos bombardean en el WhatsApp, en el Messenger, en el Facebook, y en el Twitter y las demás cosas que siguen saliendo que yo no las conozco. Son comentadas las Navidades en todas las esferas sociales. Y con mucho cariño y respeto, hasta los niños menos favorecidos comentan de la Navidad y están entusiasmados. Pero la Navidad es bonito porque a todo ser humano llama la atención. Con este preámbulo quiero expresarme lo siguiente: que el ser humano se pierde de la Navidad y se pierde en la Navidad. Son dos cosas diferentes, pero muy profundas. Y con esto, verdaderamente se pierde de la esencia de la Navidad, del verdadero sentido de la Navidad. Y para entender un poquito más, voy a hacer un recorrido histórico. Y muy interesante que va. Yo también, como se dice, y a la edad que tengo, voy a ver qué ha sido la Navidad. Recordemos que desde antes que naciera Jesús, todos los países que rodean el mar Mediterráneo, es decir, el norte de África, el Medio Oriente y todo lo de Europa, es lo que rodea el Mediterráneo, estaba gobernado por el Imperio Romano y los católicos. ¿Sí? Por el Imperio Romano y los católicos.
Nace Jesús en el sector de Israel, en el Medio Oriente. Los romanos le toman prisionero junto con los fariseos, le juzgan, le sentencian, le crucifican, muere y resucita Jesús y hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y eso es el inicio de nuestros tiempos, el primer siglo, y caminamos en el tiempo. Y como los católicos hacen santos a todas las cosas, hombres, festejos, personas, hacen santos de todo y con ellos fiesta. Entonces vivían el mes de diciembre. Y claro, se les ocurre a los fariseos del área del Medio Oriente preguntarle a los jefes católicos que estaban en Roma: hey, démosle un día al Dios de los judíos. Y como estaban en diciembre, un mes frío, y ya las fiestas se estaban terminando, ya el 25. ¿Y queda el 25 de diciembre establecido? Y avanza el tiempo y llegamos al siglo IV. Ahí comienza, siglo IV. Que la verdad, nadie, ni los más eruditos, saben en qué fecha nació Jesús. Nadie sabe. Sino que el ser humano dijo: 25 de diciembre, listo. Y fiesta para los católicos, y así les mantenemos felices al pueblo. Y diciembre, siendo el último mes del año, era el mes más frío. Y además de eso, se estaban acabando todas las fiestas católicas paganas, impuestas por los sacerdotes de ese tiempo, por los sacerdotes romanos. Y claro, estas fiestas eran con regalos, con embriaguez y con orgías, entendiéndole a la orgía como algo desenfrenado, sin control nada más. Y esto era tradicional en esa época. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Porque vino a ser la última fiesta del mes. Ya no había más fiestas, y dijeron los católicos, del 25 de diciembre, la última fiesta del mes. Implantaron y lo introdujeron a esa fecha. Y caminamos al siglo XIII. Los religiosos introducen a través de la Biblia, los católicos, el pesebre. Y comienzan a adornar el pesebre. Al siglo XIV añaden cánticos. Pero no son esos cánticos que ahora con sentimiento, con espíritu lo hacemos, las alabanzas a nuestro Padre Celestial. Sino que en esa época les añaden con cánticos a través de los bufones, que eran los chistosos, y que iban con máscaras para supuestamente hacer más alegre la fiesta. Y en ese mismo recorrido surge Holanda, un país que es parte de los constituidos Países Bajos de Europa. Y ellos tenían un santo llamado San Nicolás. O sea, todo el sector de los Países Bajos tenían un santo, San Nicolás. Y ellos celebraban la fiesta el 5 y el 6 de diciembre porque fue la fecha en que este San Nicolás murió. Y como era un obispo muy popular, de barba blanca, dijeron: chévere, o sea, San Nicolás, buena nota, buena onda. Pero voy a dar lectura verdaderamente a la historia de San Nicolás. Dice así: la leyenda de Santa Claus se remonta a un monje llamado Nicolás, nacido alrededor del 280 después de Cristo, en Patara, cerca de Mira, en la ciudad donde hoy es
Turquía. Muy admirado por su piedad y bondad, Nicolás fue el tema de muchas leyendas, llegando a ser conocido ya por entonces el protector de los niños y los marineros. Murió el 6 de diciembre. A partir de entonces, ese día fue considerado como el día de la suerte para hacer grandes compras o casarse. Durante la época del Renacimiento, fue el santo más popular en Europa. Incluso después de la Reforma Protestante, cuando la veneración de los santos comenzaba a decaer, San Nicolás se mantuvo en su reputación de buena onda, sobre todo en Holanda. Esa es la historia. Para el siglo XVI, crearon el cuento de San Nicolás. San Nicolás regresaba todos los diciembres montado en su caballo blanco y dejaba regalitos en los zapatos que colocaban en las puertas de la casa. Pero se jugó al teléfono dañado. El nombre era, verdaderamente el nombre era Sinterklaas. Sinterklaas, en el idioma de Holanda, en el idioma de los Países Bajos, cada uno. Y con el tiempo, Sinterklaas, Sinterklaas, Santa Claus, Santa Claus, y llegamos ahora a Santa Claus. Y en ese entonces dicen que dejaban los regalitos de las puertas de la casa en los zapatitos, pero como vamos evolucionando en el tiempo, ahora Santa Claus viaja en trineo, vuela y se mete por las chimeneas, ¿sí o no? Y deja los regalos. En el siglo XVII se implementa el árbol de Navidad. Y en ese entonces al árbol le adornaban con velas para iluminarle. Pues hoy tenemos ya las estrellas, los bombillos, las guirnaldas y todos los adornos que las mujercitas encuentran. ¿No es cierto? Y hacemos un lindo árbol de Navidad. Para el siglo XIX se ingenian un detalle más, la tarjeta de Navidad. ¿Y por qué? Por un visionario dueño de una imprenta que vio la oportunidad de hacer negocio. Normal. Con una peculiaridad que cuando imprimían las tarjetas siempre había escenas o fotos con bebidas, de hombres y mujeres con bebidas. Y claro, o sea, es tradición cultural de que toda fiesta debe ser con bebida. Si no hay bebida, no es fiesta, pues, ¿no? Pero para nosotros, una o dos copitas de vino, suficiente. Vino. Porque inclusive la palabra advierte, dice, no te embriagues con vino. Pero en unos países hay whisky, vodka, ron, tequila y más de 2 y 3 se mandan y se convierte en fiesta. Cada cultura en su respectivo país va incrementando, sumando las tradiciones. Para el siglo XX, la cultura occidental, nosotros somos de extensión de la cultura occidental. Comenzamos en Europa y como nosotros somos parte de la Europa, nos hacemos de la cultura occidental. Entonces Europa incrementa el pavo. Y llegó el pavo a la América. ¿Cierto? Llegó el pavo. En la tierra de mis cosas es del cuy. No, era para que no se me fuera. No, mentira. Y bueno, y con todo esto vienen también los regalos, los presentes. Está bien, o sea, vean. También para dar parte de una emoción a la Navidad. Pero esta gestión, esta actividad del regalito es el que más nos quita la atención, inclusive hasta cierto punto nos estresa o llegamos al puntito del estrés.
¿Qué doy? Si lo que le compré le gusta, no le gusta. Le queda, no le queda. Pero antes de eso, no tengo plata. Y si no le doy, se enoja. Y todas estas actividades hicieron o hacen que la sociedad se pierda en la Navidad o se pierda de la Navidad. Verdaderamente se pierda del sentido que tiene la Navidad. Esa ha sido la historia. Ahora sí, mis hermanos, mis hermanas, hermanos que están en casita, Biblia en mano. Biblia en mano. Vamos a darle lectura al Evangelio y vamos a ver qué es la Navidad a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Abra su Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, versículo 7. Y ustedes van a leer en voz bajita y yo les voy a encuadrar en lo que dice ahí el texto. Vamos a ver quiénes se perdieron en la Navidad. La lectura habla, dice que en estos momentos se estaban empadronando en todas las ciudades por orden del rey Augusto César. Y como como María iba a dar a luz, José lleva a María a Nazaret. Y justo cuando estaban empadronando, María da. Y el texto dice, dio a luz a su primogénito. El texto dice, dio a luz a su primogénito. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo la partera? Entonces María era solita con su esposo. ¿Dónde estuvo la partera? Sigue el texto y dice, lo envolvió en pañales. ¿Dónde estuvieron las ayudantes de la partera para envolverle a Jesús? Y lo acostó en un pesebre. ¿Dónde estuvo el dueño de casa de ese pesebre? Para decirle, oiga, siendo un mes tan frío, venga a dar la luz aquí en este cuartito, ya, aunque sea mi camita por un ratito. ¿Sí o no? Pero todos ellos se perdieron de la Navidad. O sea, del nacimiento de Jesús. Posiblemente se perdieron de esa Navidad por ignorancia, de no saber o entender quién es el que nacía. Y era Jesús, era el Mesías, el que venía a salvar al mundo, el que venía a salvar al ser humano del pecado. Ese era el que nacía. Pero la sociedad en ese entonces ya estaba preocupada por la fiesta, por el agasajo de Navidad. Hoy posiblemente nos estamos perdiendo de la Navidad o nos estamos perdiendo en la Navidad. Posiblemente, digo, y con mucho respeto, escúcheme, posiblemente porque estamos dedicando tiempo a las cosas materiales. En la adquisición del regalo, en los arreglos de la casa, en la preparación o imaginación del menú, en las actividades que vamos a hacer ese día, en invitar al uno, en invitar al otro, a quien invito y si no le invito se enoja, sigue el enojo pendiente. Y es posible, repito esta palabra, lo voy a repetir, es posible que amanezcamos pensando en lo que voy a hacer ahora y dejemos de lado la oración. El primer diezmo de nuestro tiempo ante el Padre Celestial, la oración. Y es más, hacemos a nuestras fuerzas
¿Y por qué no decirle, Señor, hoy voy a hacer la cena de Navidad, ayúdame? Pero no, claro, después es que yo hice la cena de Navidad, yo planifiqué y sale el ego del yo, y no de la bondad, amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces hemos caído en la trampa de Satanás. Aunque sea estas fiestitas, apartarnos un poquito de la voluntad y misericordia de Dios. Es posible que ya tengamos todo listo. Y eso nos haga perder de la realidad. Y caigamos ya, o estemos ya en el mundo material. Fíjese, otras personas que se perdieron en la Navidad fue Herodes. En Mateo 2, versículos del 1 al 8. Mateo 2, versículos del 1 al 8. No voy a leer todo, pero sí para que vean la historia que define aquí. Y dice que habla que los reyes magos estaban buscándole al rey de los judíos. Y cuando llegaron a Herodes, le dijeron, oye, rey, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Y qué dice? Herodes se turbó y con él el pueblo. A ver, yo me pongo a analizar. Hermanos, póngale en una edad a Herodes. Póngale en una edad a Herodes. Dígame en una edad. Ya, 50 años de Herodes. Digamos así, celoso. De un niñito. Que le dicen, ha nacido el rey. Y era el rey de los judíos, no era el rey de Egipto, no era el rey de toda, era el rey de los judíos. Y celoso. Y celoso con una ignorancia de que, wow, mandó a matar a todos los niños. Mandó a matar a todos. ¿Y qué tal si al día siguiente Dios le quitaba la vida? Llegaba celoso al infierno. Pero ve, y ahí sí, es que yo, Herodes, yo soy el único rey de este territorio. En el ego del ser humano. Ahora, desde el otro punto de vista, ¿quiénes son los que disfrutaron de la Navidad? Los que vivieron de la Navidad y en la Navidad. Fueron los magos. Verán que no son reyes, no solamente magos. ¿Y por qué magos? Porque en ese entonces ellos eran astrólogos que conocían un poquito más de las estrellas. Y le decían mago, mago. Pero no era por hechicero ni por brujo, pero era por el saber. Y estos magos, ellos le buscaron al rey de los judíos. Lo encontraron y cuando lo encontraron, ¿qué les dieron? ¿Qué regalos les dieron? ¿No es cierto? Y ustedes, mis hermanos, con mucho respeto, ¿saben qué significan esos regalos? Yo les voy a hacer acuerdo, permítanme hacerles acuerdo. Verán, les regalaron oro, porque ¿quiénes son los únicos que manejaban o podían mover el oro? Los reyes. Por eso eran todos vestidos de oro y la casa de oro y el palacio de oro. Los reyes, pero los reyes de los judíos, los que juzgaban al pueblo de los judíos, los jueces de sus reyes eran. Incienso. El incienso utilizaban solamente los sacerdotes en el templo. Y los sacerdotes eran los que guiaban al pueblo de manera espiritual, a través de la Biblia, pero oral, porque en ese entonces no había Biblia escrita como hoy tenemos esa facilidad y tenemos hasta en el celular. Allá la Biblia era la tradición oral, cosa que se aprendían de memoria para transmitir a sus hijos y a sus nietos de generación en generación, los sacerdotes.
Y mirra. Mirra utilizaban únicamente los profetas, los que anunciaban el juicio de Dios que daba al rey y a su pueblo. Y ahora, oro, incienso y mirra, ¿qué significaba entregándole a Jesús? Que todas esas autoridades iban a estar sumisas, obedientes a la potestad de Jesús, que debía caminar desde su nacimiento. Por eso los reyes dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y eso hicieron como proyección de obediencia a la palabra del Señor. Y de esto, por ejemplo, tenemos al profeta Miqueas, que 800 años antes de que nazca Jesús, ya lo dijo. Y eso está, por favor, mis hermanos, en Miqueas, capítulo 5, versículos 2 al 4. Imagínense, 800 años, 8 siglos antes de que nazca Jesús, ya el profeta Miqueas anunció. Voy a dar lectura a la palabra, mis hermanos. Miqueas 5, versículos 2 al 4. La palabra del Señor dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. 800 años antes. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. ¿Sí? Palabra del Señor. Ahora, ¿saben cuál es la razón básica para perderse de la Navidad o perderse en la Navidad? ¿Cuál es la razón básica? Es la incredulidad. Es decir, si no cree que Jesús resucitó, está muerto. Si no cree que Dios mandó a su Hijo para salvar de nuestros pecados, está muerto. Y esa es la pérdida de la verdadera Navidad. La incredulidad. El libro de Juan, en el capítulo 1, versículos del 9 al 11. Versículos del 9 al 11. Hay un mensaje tan hermoso que verdaderamente no se necesita explicación adicional. Juan 1, del 9 al 11. Leo el texto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso vivió Jesús. Nos habló, nos demostró, nos rogó que nos volvamos al Señor. Y hay hermanos, hay personas que no quieren volver al Señor. Y va solamente decir, Señor, perdóname. Y ya está en manos del Señor. Pero ni esa frase quieren hacer. ¿Quiénes viven la Navidad? Con lo que acabo de decir, ¿quiénes viven la Navidad? Los que creen en Dios, los que creen en Jesús.
Y yo pregunto aquí a la iglesia y está por demás, ¿usted cree en Jesús? Lógico. ¿Qué pregunta me va a decir, pastor? ¿Qué pregunta? Sí. Entonces vivamos la Navidad. Nada más. Si creen en Jesús, vivamos la Navidad. Filipenses 2. Filipenses 2. Versículos del 5 al 11. Filipenses 2, versículos del 5 al 11, la palabra del Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis hermanos, seamos obedientes a la palabra del Señor. Vivamos la Navidad. Compartamos la Navidad. ¿Cómo se debe compartir? Con amor, con comprensión, con perdón, que sea el motivo para perdonar, pero también el motivo para cambiar. O sea, yo debo cambiar antes de que la otra persona cambie. Yo debo entenderle a la otra persona antes de que la otra persona cambie. Eso es vivir la Navidad. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué es la Navidad para el cristiano? Es el gozo de que Jesús nació para perdonar nuestros pecados. Y si lo reconocemos eso, ya estamos viviendo la Navidad. Recordar y reconocer que Jesucristo es el Señor de mi vida, de su vida, de su vida. Eso ya es la Navidad. Entender que Dios nos dio el mejor regalo del mundo. Mandó a morir a su Hijo para perdonar, Dios para perdonar nuestros pecados. Jesús aquí se convirtió de la divinidad en un ser humano. Llegó para salvarnos. Su vida, mi vida, su vida. Y lo único que nos pide es que seamos obedientes a su palabra. Obedientes a su palabra. Finalmente, creo que el mensaje de Navidad está en el siguiente texto. Dice Juan 1, versículos 12 y 13. Juan 1, versículos 12 y 13. Miren, lo que voy a dar lectura, quisiera que ustedes el día de Navidad hablen en sus lugares y ofrezcan a las personas que no conocen de Dios como el mejor regalo. Miren lo que dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿a quién está la legalidad? ¿Quieres ser hijos de Dios? Vete acá. Es difícil. Ay, Dios mío. Duele cuando la esposa, el esposo, uno de los hijos o los hijos no entienden esta parte. Pero si esta partecita les damos a los nietos, que desde pequeños les podemos enseñar,
va a ser una gran bendición. Sigo y repito, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién es la voluntad. Por eso estamos aquí, porque Dios puso su mirada en nuestra vida. Y por eso estamos aquí. Y así como estamos aquí, ¿quién no anhela que toda la familia esté aquí? Y ahí decir a viva voz, yo y mi familia te serviremos. El verdadero significado está en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, versículos del 17 al 21. ¿Y saben qué? Como nuestro querido pastor Gabriel me ha indicado, debes tener como 5 Biblias en casa de diferente traducción. Pero de verdad yo me aferro a la Reina Valera. Pero buscando en diferentes traducciones, para este versículo tomé de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Nueva traducción. Verán lo que dice la palabra. Dice, 2 de Corintios 5, 17 al 21. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Nueva vida ha comenzado. Porque según la versión está con signos de admiración. Por eso me emociono yo también al leer esto. Y todo esto que dice es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Por eso le mandó a su Hijo Cristo, para que al mundo reconcilie con Dios. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros los cristianos, los que estamos aquí en esta familia, hermosa familia cristiana, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Necesita explicación esto? Hermanos, estamos a pocos días de celebrar la Navidad. Preparemos nuestro corazón para regalar reconciliación, para hablarles a otros del perdón que Dios le tiene abiertos los brazos para cuando Él pueda decir, perdóname. Pero primero empecemos en el primero. Primero empecemos en el primer templo. ¿Cuál es el primer templo? Gracias, mis hermanos. El hogar. Ese es el primer templo.
Vea, que haya pasado 2, 3, 5, 10 años, no importa. Dele, siga hablando de Dios. No se calle, porque si callamos, ¿quién hablará? Piedras. Y seamos como la mujer que le tenía hostigado al juez a que dicte su sentencia. Así seamos todos. Hablemos de Dios en nuestro hogar. Regalemos reconciliación a nuestros familiares que urgentemente necesitan conocer de Dios. Que Dios ponga en usted, mi hermano, mi hermana, en la familia cristiana de la comunidad, el denuedo de hablar y regalar el mejor regalo de la vida, el perdón de Dios, la reconciliación. Disfruten en la Navidad, disfruten de la Navidad. Amén. Oremos. Padre, tu palabra es tan clara para los que abrimos el corazón y tu misericordia es grande cuando abres nuestro pensamiento. No hay nada que añadir a tu palabra. Está dicha y para esta Navidad lo único que debemos regalar es reconciliación. Lo fundamental y lo primero. Y si con esa reconciliación añadimos un regalo, un abrazo y un te quiero, Señor, será el complemento para dar entonces un verdadero regalo de Navidad. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Gracias el mensaje, hermano Fernandito. Realmente está dado y la diferencia de lo que los cristianos, cómo debemos celebrar, y lo que el mundo secular pues celebra. Es que está dado el mensaje. Asimismo, obedientes y fieles a la palabra del Señor, vamos a diezmar. Es un momento que vamos a demostrar nuestra fidelidad con nuestro Dios. Bendición sacerdotal. Jehová habló a su líder espiritual y le dijo: así bendeciréis a mi pueblo, a mi remanente fiel. Familia cristiana de la comunidad. Jehová le bendiga y le guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Y sobre toda cosa que haga, ponga el nombre de Jehová primero, y él los bendecirá. Y la iglesia, familia cristiana, responde: salgamos con la presencia de Dios en nuestra vida.